Siga leyendo, ayúdeme con el versículo que sigue, gloria a Dios. Y dice así la palabra: viendo la multitud, subió al monte, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres, dice. Diga conmigo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse. You may be seated. Esta tarde quiero hablar de un tema This afternoon I'd like to speak a topic. que se llama la doctrina. Diga conmigo, la doctrina. It's called the doctrine. Muchas veces nosotros creemos que la bienaventuranza no es parte de la doctrina del Señor. Many people think that the Beatitudes are not doctrine of the Lord. A veces pensamos que la bienaventuranza no está hablando de la salvación. That the Beatitudes are not speaking about salvation. Pero leyendo a través de la Escritura, But in reading the scriptures, nos damos cuenta que Jesús, ¿verdad?, empezó a adoctrinar a los discípulos. we find out Jesus doctrinated his disciples. Empezó él a enseñar. Doctrinar quiere decir enseñar. Diga conmigo, doctrinar significa enseñar. To indoctrinate means to teach. Y cuando alguien es instruido, And when somebody's instructed, aprende la doctrina. learns the doctrine. Entonces, qué bueno que en el mundo no hubiese tantas doctrinas, hermano. So I wish in the world there weren't so many doctrines. Pero hay muchos maestros, But there's many teachers, hay muchas religiones. many religions. Cuando usted lee el libro de la bienaventuranza, When you see the book of the Beatitudes, se va a dar cuenta de que solamente existe una religión you understand that there's just one religion, verdadera, true religion, que Jesús habla de ella, in which Jesus speaks about. y es las bienaventuranzas. And it's the Beatitudes. Esta es la doctrina de la enseñanza de la iglesia del Señor, hermano. This is the teaching of the Church of the Lord. La palabra de Dios dice que la multitud, ¿verdad?, estaba ahí donde estaba Jesús. And so the Word of God says that the multitude Y was dice el there present verso with Jesus. 1 And verse 1 says, que viendo la multitud, and seeing the multitude, Jesús subió al monte Jesus went up to the mountain, y se sentó, and he sat, y vinieron a él sus discípulos and unto him his disciples came, para ser instruidos, and to be instructed, para ser enseñados, hermano. to be taught. Entonces, cuando Jesús sube al monte, So when Jesus goes up to the mountain, tal parece que la multitud se queda ahí, pero no es así, hermano. it seems the multitude stayed there, but it's not like La that. multitud, después de que subieron los discípulos, después de que estaba Jesús en el monte, The multitude, after Jesus was in the mountain, la multitud siguió a Jesús hasta el monte. the multitude followed him up to the Aunque la Biblia no lo explica, For the Bible doesn't explain it. pero la gente siguió a Jesús. But the people followed Jesus. Y cuando usted mira que la gente sigue a Jesús, hermano, And when you see that people follow es Jesus, porque quiere la enseñanza, it's because they want the es porque teaching. quieren la instrucción, They want the instruction. es porque quieren saber cuál es el verdadero camino, hermano. And they want to see what the true way is. Por eso Jesús enseñaba a sus discípulos, And that's why Jesus taught his disciples. para que sus discípulos enseñasen el camino que deberían de seguir, So their disciples would follow the way. para he que los wanted them- discípulos enseñasen a la gente cuál era la doctrina que hay que seguir, que hay que hacer todos los días, So for the disciples to know the doctrine they should follow every day. las cosas que Dios nos pide a nosotros. The things Jesus asked from us. Entonces, siempre que Jesús caminaba o iba a un lugar, So every time Jesus would go to a place or walk, la gente estaba ahí con él.
People were there present with them. Y ellos se maravillaban And they would marvelize de la doctrina del Señor. of the doctrine of the Lord. O sea, usted mira el tema de la bienaventuranza, If you see the topic of the Beatitudes, pero usted empieza a ver la doctrina del Señor. you start seeing the doctrines of Usted the empieza a Lord. ver cuál es la religión, porque hay mucha gente que dice que Jesús no habla de religión, Because many people say Jesus never spoke about religion. pero una religión es un grupo de gente But it's a group of people, que es religion, enseñada, que es instruida, that has been taught and instructed, que sigue a Jesús, that follow que Jesus, sigue al Dios Todopoderoso. that follow God Almighty. Entonces, por esto, ¿verdad? Que nosotros estamos leyendo, So in this that we're reading, mucha gente ha hecho sus propias doctrinas, many people have created their own doctrines, y una doctrina hace una religión, and a doctrine is a religion, por si usted no lo sabía. if you didn't know. Una enseñanza hace una religión. A teaching makes Es a como un religion. movimiento de una organización, It's like a movement of an organization, un grupo de personas. a group of persons. Ahí tiene que haber alguien que dirige ese grupo There has to be somebody directing that group y hace una organización and makes an y organization. empieza, ¿verdad?, a sobresalir esa religión And that religion starts coming y out, empieza a salir también esa organización. and so does the organization. Entonces Jesús estaba enseñando So Jesus was teaching para que los discípulos aprendiesen las cosas so that the disciples might learn of the things que se pueden alcanzar en el reino de Dios, that hermano. can be reached in the kingdom of God. O sea, en la tierra usted va a recibir galardones, On the earth you will usted receive recibe rewards. bendiciones, You receive blessings. pero la bendición más grande está en el reino de Dios, But the hermano. greatest blessing is in the kingdom of Usted God. ha sido bendición. You've been blessed. Las bienaventuranzas en el latín, ¿verdad? Usted lo puede ver y es bendición, hermano. The Beatitudes in the Latin language are blessings. Una persona bienaventurada A person who's blessed, es una persona bendecida, hermano. they're highly blessed. Aunque la iglesia a veces no lo sabe. Even though the church doesn't know it Y sometimes. en el griego, cuando usted mira And in the Greek, when you see la palabra bienaventuranza, bienaventurado, the word, the Beatitude, habla de que el hombre, la persona, it speaks that the man, the person, tiene felicidad, has joy, es feliz. happy. Ese es en el sentido griego. That is in the Greek sense. Ahí mismo donde estamos, sin perder Mateo capítulo 5, dele un poquito adelante, gloria a Dios. Without losing Matthew 5, Parece que es en el capítulo 7, verso 28. A ver, alguien que lo pueda leer. 7:28, Matthew. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Qué dice? 7:28. Ah, ¿ve cómo entra la qué? La doctrina. See how doctrine enters? La gente se admiraba de qué? People would be De su doctrina. admired of his doctrine, Porque no había otra doctrina mejor. for there was no better doctrine. No hay otra doctrina mejor que la de Jesucristo. There is no better doctrine than that of Jesus. Usted puede escuchar otra doctrina, You can hear other una doctrina doctrines, calvinista, the Calvinist doctrine una doctrina de los arrianos. of the Arianos. Entonces, ¿cuántas veces So how many times usted se ha topado con doctrinas, have you stumbled upon doctrines, con otras enseñanzas que no van, ¿verdad?, acopladas con la doctrina del Señor? with other teachings that don't go align with the teaching of the Ya Lord? conmigo, no están aliadas They are not aligned con la doctrina del Señor. with the doctrine of the Lord. Aunque hablan de Jesús, Though they speak about the Lord, aunque hablan de quién, they speak about who? de Jehová Dios, Of Jehovah God and Jesus, pero están fuera de la doctrina. but they're outside the doctrine. Porque ellos llevan una doctrina de hombre. For they have a doctrine of man. Pero usted y yo llevamos la doctrina de Dios, aleluya. you and I La have the doctrina doctrine of the que Lord. Cristo enseñó a sus discípulos, la doctrina que enseñó para su iglesia, The aleluya. doctrine the Lord taught his disciples unto the church. Entonces ahí es donde entra la doctrina, ahí es donde entran, ¿verdad?, los lapsos de conflictos entre las religiones. And that's where conflict among the religions has started.
Y aunque muchos cristianos no saben mucho de eso, hermano, And even though many Christians don't know a lot about es this, necesario que usted se levante it is necessary for you to y rise que proclame que la doctrina del Señor to proclaim the doctrine of the Lord es la verdadera doctrina is the true doctrine que lo va a llevar a la salvación, that will take you into salvation, que lo va a hacer un heredero del reino de Dios, that will aleluya. make you an inheritor Otra of the doctrina kingdom no of lo va a God. hacer heredero del reino de Dios, Other doctrines do not make you inheritors of the kingdom of God. solamente la doctrina del O- Señor. only the doctrine of the Lord. Usted va a tener herencia You will have an inheritance tanto en el reino de Dios as much as in the kingdom of God como en el reino físico terrenal. and also in the physical Usted tiene la terrestrial bendición, usted kingdom. tiene la herencia. You have inheritance and Yo blessing. tengo herencias aquí en la tierra, hermano, I have an inheritance here on earth que son herencias de bendiciones que Dios ha puesto para mí, que ha dado para mi vida. that He's blessed me into my life. Usted tiene también, You also have, pero quizás no las puede mirar, no las puede aprovechar, but perhaps you can't take advantage of it, porque desconoce estas áreas. for you don't know these areas. Usted piensa que solamente es trabajar, trabajar y hacer fortuna y tener tantas cosas materialmente, hermano, pero no es así, hermano. You think it's just work, 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 and La obtain herencia material things, but espiritual, it's la not like that. herencia que verdaderamente le va a hacer bien para tu alma, es la doctrina, la herencia del reino de Dios, aleluya. The inheritance that you truly blesses is the one of the Lord. Diga conmigo, la herencia, el reino de Dios. The kingdom of God is my No es lo inheritance. terrenal, hermano. It's not the earthly, brothers. Usted quisiera tener trofeo, usted quisiera ser el hombre más ilustre del mundo, You wish to have trophies and be the most pero outstanding no man, le da la herencia but that del reino de doesn't Dios. give you the inheritance of the kingdom of God. Entonces, por eso Jesús reunió a los discípulos. So that's why Jesus Y congregated aunque the la gente, disciples. diga conmigo, la gente tenía hambre For the people had hunger y tenía sed de justicia. and thirst of Porque justice. estaban cansados de tantos ritos. For they were so tired of the rituals Estaban cansados de tantas tradiciones, and traditions. de tantas cosas que la ley traía, hermano. So many things the law brought upon. Y ellos querían conocer la doctrina del Señor. And they wanted to know the doctrine Aunque of no the Lord. todos la recibieron, Though not all received aunque it, no todos la quisieron, not all no wanted la it, aceptaron, wouldn't accept it, la rechazaron, rejecting it, porque estaban doctrinados conforme la ley. for they have been indoctrinated according to the law. Entonces, cuando miramos que la gente se admiraba So when we see people being astonished de la doctrina del Señor, of the doctrine of the Lord, de la enseñanza de Jesús, of His teachings, mas sin embargo, in spite of this, este versículo implica this verse implies que Jesús había dejado la multitud, hermano. that Jesus had left the multitude behind. Evidentemente se alejó de la gente, Evidently, He left the se people. alejó de la He muchedumbre went away from the multitude para poder instruir a los discípulos. to be able to teach His disciples. Pero mientras Jesús enseñaba, But while Jesus was teaching, mientras Jesús discipulaba a los discípulos, while He was discipling the disciples, la multitud venía subiendo por la montaña, por el cerro, the multitude were walking up the mountain que se llama el día de hoy el Monte de las Bienaventuranzas. that it's called the mountain of the Beatitudes. Venía subiendo, And they were going porque up, había hambre, había sed. for they were hungry and thirsty. Entonces, vinieron al lugar donde él se encontraba. So they came to the place where Jesus was. Mire, hermano, hoy el mundo tiene tantas doctrinas, See, today the world has so many doctrines, brother. pero ninguna se asemeja a la doctrina del Señor. But none are come even close to the doctrine Entonces, of the Lord. por eso es que la gente se admira, hermano. So that's why people are astonished. Por eso cuando Pablo hablaba de la doctrina del Señor, That's when Paul speaking of the doctrine of the la Lord. gente se admiraba de dónde salía tanta People sabiduría. were in Cuando awe Pedro and astonished. hablaba de la doctrina del Señor, la gente decía, y estos hombres sin letra, ¿cómo pueden hablar de esta manera? When Peter also spoke about the word of God, the doctrine, people were astonished. No habían sido, ¿verdad?, instruidos en un seminario, Hadn't been instructed in the seminar no habían sido instruidos en un instituto, or in some sort of institute en una academia. or an academy. Pero eso no te da, ¿verdad?, la certeza de que verdaderamente vas a ser un hombre de Dios, ¿me entiendes? That's not going to give you a true calling of the Lord. Porque en el seminario no te hacen que tú seas un gran hombre, ¿verdad?, de Dios, un maestro, un evangelista, un pastor, no, hermano. For the seminar won't create a great evangelist. or Jesucristo preacher. es el que hace. Christ Jesus is the Es one el who que llama. makes and calls. Usted puede estudiar toda la carrera, todas las maestrías
teológicamente, hermano. You could become a master or doctor Pero si in no tiene el theology, llamado, but if you don't have the calling, es como una campana, it's just like a ringing bell. ¿verdad? Que nomás resuena, hermano. Just ring, 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 Pero no tiene sentido. but it has no meaning. Entonces, cuando vemos eso, So hermano, in seeing this, que la doctrina del Señor, that the doctrine of the Lord, la gente se quedaba como impactada. people were astonished in impact. Porque la doctrina del Señor nos enseña a nosotros, hermano. Why does the doctrine of the Lord teach Usted fue us? instruido por una doctrina diferente a la mejor. You've been instructed perhaps by a different doctrine. Usted se confesaba You used to confess con un hombre. unto a man, Usted seguía los ritos. following the ritual Había requisitos and requirements para poder tener una comunión con el Señor. to be able to have a communion with the Lord. ¿Cuántos alguna vez se aprendieron el catecismo, hermano? How many learned the catechism? Que es lo primero que le enseñan, hermano. El credo. Es que ustedes son más católicos que cristianos. Les enseña también los mandamientos, que no. They teach you the commandments also, don't they? Y ahí están, hermanos, doctrinados, le están enseñando esa doctrina. And there they are in doctrine. Y parece que es bueno, Seems to be good, pero está fuera de los conceptos de la ley, de la doctrina de Dios, hermano. but they're outside the concept of the Porque law of the Lord. dicen y enseñan, pero no lo hacen, no lo llevan a cabo. For they teach and say, but don't fulfill ¿Cuál it. es el primer mandamiento que Dios dijo? What is the first commandment the Lord said? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dijo? A ver, ¿cuántos están aquí? A ver, vaya Deuteronomio por allá, capítulo, ¿qué, hermano? Deuteronomy. Usted tiene que consultar su mente espiritual, hermano, no el teléfono. Deuteronomio o el libro de Éxodo, vaya el libro de Éxodo. ¿Será el capítulo 10? ¿Será el capítulo 20? ¿Qué? A ver, hermano, ¿por qué? El capítulo 20, ¿dónde está, hermano? Éxodo 20.